¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de El Filandón, el programa de entrevista y tertulia que ya saben que ponemos en antena cada miércoles aquí en la 8 en colaboración con El Diario de León. Hoy con un poquito de retraso y además con un tiempo más reducido debido al partido de balonmano que les acabamos de ofrecer en directo, así que no vamos a perder tiempo, les vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, que es el subdelegado del Gobierno en la provincia, Faustino Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Además, justo cuando se cumplen 3 meses desde que tomó usted posesión, Sí, un 10 de julio. Sí, prácticamente, efectivamente, sí, 3 meses. Enseguida analizamos esos 3 meses y lo que nos queda por delante en lo que reste de legislatura, que tampoco sabemos exactamente cuánto va a ser. Y nos acompañan en esta mesa, como siempre, nuestro compañero director del Diario de León, Joaquín Torné. ¿Qué tal? Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, encantado. Bienvenido. Y nuestra compañera de Es Radio, Elena Rodríguez. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. Bueno, pues comenzamos, si le parece, sin dilación, subdelegado, y cuéntenos un poco las sensaciones después de esos 3 meses en el cargo de subdelegado del Gobierno en esta provincia. Pues sensaciones agridulces, dulces porque es un trabajo apasionante, y agrias porque prácticamente debuté con el problema de Vestas y todavía estamos plenamente en él. Debuté con una muerte por violencia de género de una mujer en Astorga. Está el problema de la minería, que son problemas que me preocupan, que traslucen una situación de la provincia, que llevan muchas horas de trabajo y de esfuerzo, pero luego, por otro lado, pues con la sensación de representar al Gobierno de España y intentar pues hacer llevar esta misión pues con dignidad. ¿Qué es lo que más le gustaría decir que ha podido dejar hecho antes de que termine esta legislatura, a la que le quedan pocos meses, de las cuestiones que hay candentes y pendientes en la provincia de León? No, yo creo que no es bueno marcar grandes titulares. A mí me gustaría, por ejemplo, de forma inmediata, decir que se encuentra definitivamente un inversor para Vestas. Ese es un caso. Que se encauza el grave problema de nuestras cuencas mineras. Fundamentalmente, esos son los asuntos que más me preocupan. Hay otros muchos, pero fundamentalmente son esos. Como tú muy bien dices, no sabemos la legislatura lo que dará de sí, pero esos dos asuntos pues sí me preocupan y ocupan, claro. Bueno, usted conoce perfectamente León, conoce perfectamente las cuencas mineras. ¿Y usted cree que el sistema energético nacional está en posición de olvidarse del carbón, de prescindir de una energía como el carbón, en una situación en la que todavía no tenemos claro cuál debe ser nuestro mix energético, ¿no? Cuando el Partido Socialista tampoco apuesta por lo nuclear y, sin embargo, tampoco apuesta por el carbón? Entonces, parece que no apostamos por ninguna energía, porque lo eólico tampoco, lo solar tampoco parece que repunte. En fin, no sé si todo esto le pilla a usted de nuevas, o tiene una idea clara de cómo puede ser esa transición justa que habla la ministra, ¿no? De nuevas sí me pilla, porque obviamente llevo 3 meses en el cargo. Vamos a ver, no se puede decir que el Gobierno no apueste por el carbón. Otra cosa es que hay una normativa europea, unos acuerdos con la Unión Europea, no suscritos por este Gobierno, por anteriores. No quiero decir que solamente el anterior, no, por anteriores gobiernos hay unos acuerdos, y este es un país que cumple con sus acuerdos. Pero eso no significa que no se vaya a contar con la minería del carbón. Otra cosa es que haya una normativa europea
de impacto medioambiental europea y unos acuerdos suscritos por el Estado español en cuanto a los acuerdos de París, etcétera, que condicionan. El gobierno actual no va a prescindir del carbón. Lo que pasa es que a partir del 1 de enero del año que viene, pues funcionarán solamente aquellas unidades de explotación que sean rentables. Pero, y a esas unidades de explotación que sean rentables, el gobierno las va a apoyar, no va a decir que no funcionen o va a impedir que no funcionen. La idea del gobierno es ayudar a esas empresas, los costes, las devoluciones de las subvenciones que aquellas empresas que quieran continuar trabajando, que deban devolver ayudas, pues se va a flexibilizar, tiene intención de flexibilizar esas devoluciones, en definitiva, negociar. Es lo que se está haciendo estos días. Ayer concretamente hubo una reunión de la mesa de los sindicatos con o al menos de algunos sindicatos con el gobierno, y la impresión que sacaron ayer las organizaciones sindicales era bastante más positiva que la que tenían o que la que sacaron el primer día. Eso es lo propio de una negociación. Se ponen sobre la mesa los diferentes asuntos, y lo que sí le puedo decir es que el gobierno no va a forzar nada, está dispuesto a que haya una transición justa y tiene intención de ayudar. ¿Pero qué significa una transición justa? Porque ahora se está hablando de alternativas para los trabajadores mineros, para rehabilitar las cuencas, para arreglar un poco todos los desaguisados que se han hecho en materia de medio ambiente en todas las cuencas mineras. Pero ¿qué significa transición justa? Es decir, ¿los trabajadores ahora se van a prejubilar con 40 años, como se habla en Asturias? En fin, ¿la cuenca se va a morir? ¿Hay alternativas de verdad industriales? Vamos a ver. Yo lo que no puedo adelantar es en que al final, si se llega a un acuerdo, parece ser que la impresión es que sí, en qué términos definitivos va a quedar el acuerdo, pero transición justa significa poder utilizar el carbón de aquellas explotaciones que son rentables y apoyar todos aquellos proyectos de actividad económica que se puedan crear o que se intenten crear en las cuencas mineras. Hoy, por ejemplo, yo he tenido una reunión con un empresario minero que quiere continuar, que quiere trabajar, que le gusta, vamos, que quiere, tiene proyectos, y lo que me ha pedido es una interlocución con el gobierno. Pues claro que se va a facilitar. Lo que le ha pedido su delegado es ayudas, subvenciones. No, ha pedido fundamentalmente que haya un escenario que esté clarificado. Fundamentalmente es, hombre, obviamente, si recibiera ayudas, claro, que mucho mejor, pero sobre todo lo que más me ha insistido es que quiere un escenario clarificado, que sepa a qué atenerse. Es lo que me ha pedido. ¿Qué sectores cree que pueden continuar y volver a dar vida a las cuencas mineras, en las que actualmente estamos hablando del futuro de los mineros, pero son unos 400 más o menos los que quedan actualmente en la provincia de León? Esa transición justa, ¿a qué sectores se podría agarrar para que las cuencas no mueran? Primero quería hacer una matización. Es verdad que se quedan más o menos ese número de mineros, pero quedan sus hijos. A mí me decía el otro día, la semana pasada, un minero, que él, por ejemplo, ya está prejubilado y él no tiene problemas. Él le estaba preocupado por sus hijos. Bueno, pues claro, es claro. Entonces, y hay una asignatura pendiente, eso es cierto. Quizás el plan social se ha cumplido o ha funcionado, yo creo que
dentro de lo que es un cese de actividad razonablemente, pero hemos fracasado y digo hemos, aunque este gobierno lleva 4 meses, hemos fracasado en crear alternativas. Bueno, pues yo he visto al gobierno preocupado por ello y se pretende crear un ente que pueda actuar como que podría funcionar o pivotar ese ente en torno a la CIUDEN, uno de los pilares de la CIUDEN, pues un ente que valorara aquellos proyectos, la viabilidad de los proyectos, incluso facilitara la implantación de los mismos e incluso asesorara en la gestión de los mismos. Me dice, ¿y cuáles serían? Se me ocurre en este momento fomentar todo aquello que esté relacionado con el territorio. Lo que sí está claro es que solamente funcionarán aquellos proyectos que están apoyados o que se basan están apoyados por los municipios mineros, por los municipios o las cuencas afectadas y, por supuesto, que aprovechen fundamentalmente lo que hay, o inicialmente lo que hay en esas cuencas mineras. Se me ocurre lo relacionado con asuntos forestales, por supuesto relacionado con el turismo, y luego cualquier otro tipo de actividad que cualquier empresario, que cualquier emprendedor pueda pretender. Sí, el gobierno, el Partido Socialista siempre ha defendido la CIUDEN, sobre todo cuando no ha estado en el gobierno. Ahora que está en el gobierno, bueno, obviamente Zapatero fue el que inventa CIUDEN, pero en el momento que llega el Partido Popular al gobierno parece que la CIUDEN, en fin, decae hasta llegar a un presupuesto en el que el PSOE hablaba mucho de los 3.000 famosos euros que tenía de presupuesto de CIUDEN y que, bueno, en fin, parecía una barbaridad, ¿no? ¿Qué planes tiene ahora el gobierno para CIUDEN? Ahora que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, entre comillas, amenaza con presentar un presupuesto del Estado que tiene negociado con Podemos. Bueno, a ver, primero, efectivamente el CIUDEN se creó con el anterior gobierno socialista, pero invirtió bastante recursos en la CIUDEN. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Primero, volver al proyecto de CIUDEN, al proyecto inicial, o al menos fundamentalmente que pivote pues en los 3 pilares famosos o ya establecidos, los museos. La idea es continuar con aquella idea. El asunto de la investigación sobre la captación de CO2, ahí hay que retomarlo, porque lo que hace 10 años estaba muy encauzado, ahora hay que revisarlo. Y luego la tercera pata que habíamos hablado antes de pivotar, o que sea el organismo que pivote los proyectos que puedan surgir de cara a esas, y la rehabilitación obviamente de las cuencas mineras. Estoy en condiciones de afirmar que el gobierno sí apuesta por la CIUDEN, y lo que pasa es que bueno, no hay un presupuesto. No sé cómo será el presupuesto, pero no hay aún no hay un presupuesto. El presidente del gobierno ha anunciado que lo va a presentar. Pues el presupuesto es fundamental para muchas cosas, entre otras también para la... Pero ya sabe usted que los presupuestos se hacen con las exigencias de las provincias, y usted tiene que ir a Madrid a exigir pues lo que han pedido durante todos estos años, ¿no? Que la CIUDEN en fin, crezca, y que sea de verdad un proyecto como el que definió Zapatero en aquel momento, ¿no? Que era un proyecto ilusionante, ¿no? para el Bierzo y para el resto de las cuencas mineras de León, ¿no? Sí, puedo decirle que, por supuesto,
Yo he estado en Madrid varias veces reclamando esto, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí. Por supuesto, el Partido Socialista tiene en su, yo diría que en su, porque lo creó, en sus genes el apoyar y el estimular la ciudad. Pero no solo porque lo creara, sino porque creemos que puede ser el punto o la institución que puede pivotar esa asignatura pendiente que decíamos de crear alternativas de actividad económica en las cuencas mineras. Si nos situamos en la capital, hay algo que no entienden, una obra que no entienden muchos leoneses, que esté parada, no parada, porque realmente está finalizada, esas vías de FEVE que llegan hasta la estación de Matallana en el centro. ¿Veremos los trenes circular por ahí antes de que termine esta legislatura? Pues mire, no. Pero no por algo porque no se vaya a hacer, sino porque es que es imposible. En 2 meses, bueno, a ver, cuando digo legislatura son... ¿Qué corta la fría? Si terminamos, bien, si terminamos la legislatura en 2 años, se calcula que no quedan 2 años para la legislatura. Un poco menos. La legislatura quedan año y medio, sería junio. Entonces, cuando decía el no ser tan rotundo era porque se calcula que la puesta en funcionamiento de los trenes, o sea, que empiecen a circular, me han dicho que en torno a los 2 años, y por tanto no quedan 2 años de legislatura, no sé cuándo se va a acabar, ni sé si se va a agotar, pero era en ese sentido en el que yo decía lo del no. Ahora, sí se está ahora, por un lado, hay 2 actuaciones ahí. Lo que depende de Adif, que efectivamente prácticamente está terminado, falta lo del acuerdo de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana con el Ayuntamiento de León, que está siguiendo los trámites propios, eso está desarrollándose. Lo que pasa es que hay trámites que hay que cumplir. Luego está el asunto de seguridad viaria, que eso es fundamental, y eso está bastante avanzado. Está bastante avanzado el plan, o sea, la autorización por parte de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, eso está bastante avanzado. Y luego está la parte de Renfe. En la parte de Renfe es el asunto de los tranvías, que como saben, hubo un acuerdo inicial con una empresa. Esa empresa, al final el anterior gobierno decidió anular ese acuerdo. Hay un litigio y hasta que no se solucione ese litigio no sabemos si se podrán o no comprar los 4 tranvías. Ahí me han comentado que sí hay indicios de que se pueda llegar a un acuerdo, pero estamos en esa etapa. Les caminamos a que esperen unos segunditos, volvemos después de una pausa para la publicidad y seguimos charlando con el subdelegado del Gobierno, con Faustino Sánchez. Hasta ahora. Continuamos, seguimos en el Filandón charlando con Faustino Sánchez, subdelegado del Gobierno de la provincia, y quedaba pendiente de preguntarle a nuestro compañero Joaquín Torre. Sí, yo, mientras estábamos en este pequeño descanso y pensando la respuesta anterior, a mí realmente me apena, y yo sé que no es responsabilidad suya, usted lleva 3 meses en el cargo escasos, pero me pareció estar escuchando a Teresa Mata, me pareció estar escuchando a Juan Carlos Suárez Quiñones cuando ocupaba la subdelegación de Gobierno, y si me echo más hacia atrás, a Paco Vázquez, ¿no? Me parece que los leoneses, insisto, yo sé que no es responsabilidad suya, pero yo creo que los leoneses se merecen ya una respuesta un poco más contundente. Es decir, ¿esto cuándo va a poder ser? Sobre todo en un momento en el que la despoblación nos preocupa tanto.
Y las comunicaciones con el núcleo rural, con los núcleos rurales que fomenta y que impulsa a FEBE, son mucho más importantes como para que llevemos, pues no sé, 10 años con un discurso muy similar. Yo insisto, no quiero responsabilizarle porque no, entiendo que no es su responsabilidad. Pues dentro de 2 años, cuando se acabe la legislatura, igual ya sí es su responsabilidad. Pero yo creo que es el mismo discurso en los últimos 10 años. Y la sensación es que León o los leoneses ya están muy cansados de que el discurso sea siempre el mismo. Y da igual quién esté en el gobierno. Porque cuando aquí pasa lo de siempre, ¿no? El PP ahora les exige a ustedes lo que ustedes les exigían a los del PP hace 2 meses y lo que a su vez los del PP le exigieron al PSOE de Zapatero. Es decir, esto es una rueda, en el caso de FEBE, en el caso de la minería, en el caso de las infraestructuras en León. Es decir, hay tantas cosas en León que no han funcionado en la última década, que yo creo que ya necesitamos respuestas mucho más contundentes, ¿no? Insisto, no es su responsabilidad, pero usted tiene ahora la responsabilidad de exigirlas. Es usted el representante del gobierno en León y tiene esa responsabilidad. Y no sé, yo creo que tiene que haber, no sé si un calendario de reuniones, un calendario de exigencias, un calendario de reivindicaciones que ustedes tienen que poner sobre la mesa, ¿no? A ver, aquí hay varias respuestas. Una, entiendo el cabreo de la sociedad leonesa. Efectivamente, desde hace 10 años se está con este proyecto y estamos todavía, efectivamente, con las infraestructuras casi terminadas, insisto, las de Adif, pero los trenes no circulan. Pero digo que tiene varias respuestas. Por un lado, primero, y por supuesto aprecio muchísimo tanto a Juan Carlos como a Teresa, pero cuidado, fue el gobierno Zapatero, cuando el gobierno Zapatero cesó, estaban las obras del proyecto de FEBE, de integración de FEBE, a pleno rendimiento. Por tanto, ahí la diferencia entre unos y otros es que unos lo iniciaron o lo iniciamos y otros lo han parado. Es verdad que luego las consecuencias las sufren los ciudadanos, pero eso que quede claro. Luego, por eso cuando antes dije, no, antes de 2 años es prácticamente, según nos dicen los técnicos, imposible que circulen. Vamos a ver, por eso fui tan rotundo. No quiero engañar a nadie. Los procedimientos y los trámites son los que son. Entonces, se me pide una fecha concreta. No la puedo dar. Lo que sí puedo decir es que prácticamente está muy finalizado el Real Decreto sobre seguridad ferroviaria. Eso está prácticamente hecho. Luego quedan la urbanización del entorno y luego queda el asunto de los trenes. Por tanto, es lo que puedo decir. Que los leoneses están hartos, lo entiendo y lo comparto, pero yo creo que es bueno hacer matizaciones. Es difícil comprender para los ciudadanos que hasta hace unos años los trenes llegaban a la estación de Matallana sin ningún problema, que ahora no pueden llegar por las diversas cuestiones que nos ha contado, pero los trabajadores además comentan otra cuestión. Es una plantilla envejecida, cada vez más mermada, con situación muy mala para muchos de ellos, con muchas horas de trabajo, con una situación de los trenes que están funcionando muy mala, que hace que muchos de los trayectos se tengan que hacer en autobús. ¿El gobierno de Pedro Sánchez apuesta por el futuro de FEBE o no? El gobierno de Pedro Sánchez no va a cerrar la línea de FEBE. El gobierno de Pedro Sánchez, al contrario, este es un proyecto que un gobierno socialista inició y pretende continuarlo. Ahora bien, yo dije el día de mi toma de posesión que lo que no se ha hecho en 7 años no se puede pretender hacer, no en unos meses, ni en 1 año, ni en 2, y si me apuran, en una legislatura. Por eso quiero que los leoneses tengan claro que no se trata de venderles humo, se trata de decir la verdad.
Y la verdad es la que yo estoy manifestando. Ahora, que lo que sí estoy en condiciones de afirmar es que el gobierno de Pedro Sánchez no va a cerrar FEB. Mientras tanto, lo publicaban los compañeros del Diario de León, además ha bajado el número de viajeros un 70% en los últimos 7-8 años, creo que es. Bueno, en parte por la despoblación, lógicamente, ¿no? Pero yo quería cambiar ya de tema, porque aquí me parece que vamos a seguir. Por ejemplo, el parque de Picos de Europa. Hay una gestión tripartita que no ha funcionado. El gobierno de Asturias ahora pide que el gobierno de la nación asuma otra vez la gestión de Picos. ¿Usted dónde se sitúa? O sea, ¿usted cree que puede seguir funcionando esa gestión tripartita o que sería bueno que fuera el gobierno quien asumiera esa gestión del parque de Picos de Europa de manera que funcione correctamente, que parece que no funciona? Eso son competencias que a mí me exceden, pero lo que sí veo yo es que es difícil que en un estado de las autonomías es muy difícil restarles competencias a las autonomías. Yo creo que la labor del gobierno sería una labor de coordinación y de cooperación con las autonomías responsables. Me parece que eso en un estado de las autonomías es muy difícil que se pueda volver otra vez a recentralizar las competencias. Sí, pero no habría que no sé, darle eficacia a esos órganos gestores que no funcionan. Y si no funcionan porque no hay manera de poner de acuerdo a 3 comunidades autónomas, alguien tiene que tomar una decisión, ¿no? No podemos dejar al albur de las discusiones entre 3 comunidades autónomas la gestión de un parque tan importante como Picos de Europa, ¿no? Alguien tiene que tomar las riendas de esto, ¿no? Hoy me decía el empresario minero con el que estoy hablando, que los problemas se abordan. Yo creo que aquí lo que hay que abordar es el problema de la descoordinación, de que cada uno ande tengan criterios separados o anden descoordinados. Yo creo que la labor del gobierno es precisamente esa, intentar conseguir una coordinación de las tres autonomías. Y siguiendo con infraestructuras pendientes, ahora ya en las carreteras, ¿cuándo podremos ir a Valladolid por autovía? Eso está marcado perfectamente los plazos. Se van a licitar los proyectos entre Villanubla y esto, ¿cómo se llama? Medina de Río Seco. Bueno, el Mudarra y Medina de Río Seco, pero eso lo dijo el ministro, estamos en fase de licitación de proyectos. ¿Y más avances en la parte leonesa? Ahí es más difícil. Esencialmente los avances vendrán por la línea de Valladolid hacia acá. Bueno, cambiamos de tema también. El proyecto de la CHD más controvertido en León es de las balsas del Órbigo, ¿no? ¿Cuánto queda para que se ponga en marcha ese proyecto? Las balsas que por otra parte tiene la oposición de prácticamente toda la comarca, ¿no? Vamos a ver, está en fase de impacto medioambiental. Lo que la presidenta de la Confederación Hidrográfica dijo... El impacto medioambiental está aprobado ya. Ella dijo que el día que tomó posesión, las palabras textuales, que creía que ya estaba hecho el proyecto. A partir de ahí tiene que discurrir por los cauces administrativos normales. De todas formas, lo prioritario ahora es la modernización de los regadíos. Ahí yo creo que es donde eso es lo más inmediato y lo que más hincapié se va a hacer en la modernización de los regadíos, sobre todo de todo el páramo. Eso está proyectado en ese sentido. ¿Y vamos a cometer la remodelación o la reparación o reestructuración? No sé, bueno, reestructuración no creo, pero bueno, por ejemplo, los alcaldes de la Montaña Oriental se quejan del mal estado de la Nacional 621, de la Nacional 625.
Hoy, precisamente, en la Nacional 601, los vecinos se han manifestado por el mal estado de la zona de Puente Villarente, si no recuerdo mal. En fin, las carreteras necesitan un impulso en León tremendo. Cualquiera que viaje por las carreteras, bueno, la de Benavente hacia León ya parece que las obras avanzan y bueno, yo precisamente pasé por allí este domingo y bueno, hay obras. Está cosida. Pero ya. En todo lo demás, ¿qué avances prevé el subdelegado del Gobierno? Puente Villarente. Aquí sí que querría hacer unas precisiones. Primero, el asunto del Puente Villarente no es que la barrera haya caído, etcétera. Hay algo más. Ese puente es antiguo, necesitaba una reparación que no se acometió hasta que no estuvo abierto el tramo de autovía hasta Santas Martas. Aconteció después lo del camión que tiró la barrera, y lo que sucede es que en el borde de calzada y de pequeña acera que había donde está la barrera que se cayó, pues eso hay que repararlo. Ese es el motivo por el que se han ido desplazando los bloques de cemento más hacia el centro de la calzada. Y está previsto una acción de emergencia al respecto. Se pretende, están todos los estudios hechos y no creo que se tarde en firmar el proyecto de emergencia. Ya sabemos que un proyecto de emergencia, una vez que está firmado, pues hasta que se empieza, porque las licitaciones son diferentes, hasta que empieza la actuación pueden transcurrir como mucho 4 semanas, 3-4 semanas. Esa es la intención. Con respecto a la 621, pues lo mismo. Es otro proyecto de emergencia que también se prevé acometer y por tanto, efectivamente, eso se hará. Es también un proyecto de emergencia que quizás tarde un poquito más en salir, que pretendemos hacer, y es que el tramo de la Nacional 630 entre Villamañán y Benavente, pues que se acometa. Para eso, ya digo, están los estudios muy avanzados. Hoy me decían que en carreteras que es probable que esta semana, digo es probable porque a lo mejor no firma el director general de carreteras mañana, y entonces ya yo decía que no quería engañar, pero esas 3 obras de emergencia sí se pretenden acometer. Y 1 minuto y medio nos queda. ¿Y en San Marcos se sigue trabajando a buen ritmo en las obras del parador? Sí. Porque hay quien dice que están completamente paralizadas, que ver, dentro no se está moviendo casi nada. Le recuerdo que hoy Diario de León ha publicado que sí, efectivamente se está trabajando en la primera fase, pero el susto mayúsculo es porque la segunda fase está prácticamente paralizada. Es decir, no hay segunda fase. Bueno, vamos a ver. Vamos a lo más próximo, que es la primera fase. En la primera fase ha habido o hay unas filtraciones del río, importantes del río hacia el parador, y eso ha conllevado que haya que haber aprobado un aumento prácticamente de 1 millón de euros para reparar eso. Ya anuncio que eso obviamente implica, creemos que un retraso en la finalización de las obras de unos 2 meses aproximadamente, pero obviamente no se puede acometer esa obra si no se elimina esa filtración de agua. Por lo demás, la obra de la fase 1 está totalmente en marcha y sigue. Y la segunda fase, pero muy rápido, que no nos queda. De la fase 2, por eso digo que quiero hablar primero vamos a terminar la fase 1 y luego ya veremos.
la fase 2, lo único que le puedo decir es que el presidente de Paradores tiene intención de en su momento, cuando lo estime oportuno, venir a León y anunciar todo lo que estime de esa fase 2. Bueno, pues con esa cita con Óscar López, ¿no? Próximamente en León nos quedamos, con ese anuncio que ha realizado su delegado. Faustino Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿De qué? Muchas gracias a vosotros. Gracias, Elena, gracias, Joaquín, gracias, como siempre, a todos ustedes por acompañarnos. Volvemos con un nuevo Filandón dentro de 7 días. Hasta entonces, sean felices. Adiós.